Bueno, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo estás sobrellevando la cuarentena? Bien, yo soy una persona que no sale mucho, así que no me estaría afectando demasiado esto de quedarme en casa. Sí, el aislamiento quizás de no compartir con otras personas, que siempre mi casa está invadida por amigos, amigas, familiares y demás, eso sí se me está complicando mucho al vivir solo, pero Ah, porque eh, vivís solo, ¿no? Es complejo. es complejo, sí, buscando otras formas de conectarnos, otras formas de contacto, de tratar de no sentirse tan solo, de compartir, pero bueno, me estoy dedicando a la lectura y a la escritura que había abandonado un poco y laburando. Sigo laburando desde mi casa, así que bien, por ahora bien. Por ahí eso es lo bueno, ¿no? De uno poder encontrarse con cosas que le hacen bien y que la vorágine del día a día no le permiten. Y bueno, vos ahora con Sí. este puedes encontrarte con la lectura, con escribir, y me parece que eso a uno le hace bien al espíritu. Sí, también creo que esto que nos está atravesando nos sirvió un poco para valorar pequeñas cosas que teníamos como descuidadas y olvidadas y ponerlas en valor, digo, en lo cotidiano, ¿no? Quizás en la parte de los vínculos más que nada, yo seguro que cuando termine la cuarentena voy a visitar en la semana muchas más veces a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a todos, porque nos hace reflexionar también todo esto que pasa. Sí, y también yo lo que pensaba, no sé ustedes qué piensan, pero creo que no va a ser nada igual después de esto y creo que vamos a tener que cambiar nuestras formas de relacionarnos a partir de ahora y creo que vamos a tener que empezar a aprender a convivir con, no digo con pandemias porque ya sería muy dramático, pero sí con situaciones complejas que van a tener que hacer que empecemos a tener otro tipo de relaciones. Puedes decir que ya no vamos a ser tan afectuosos, así como saludarnos con el No, abrazo y eso. no me refiero a eso, digo, a otro tipo en las relaciones sociales, por ahí, ¿no? A los encuentros, a mostrarse todo, no sé, digo que algo vamos a tener que cambiar. Yo estoy pensando seriamente si vamos a salir en algún momento de la cuarentena y el aislamiento. No sé. Ahora vamos a ver qué pasa con los anuncios nuevos. Yo creo que va a durar bastante, mucho más de lo que pensamos. No sé ustedes qué piensan. Sí, coincido, sí, seguramente va a durar mucho más de lo que pensábamos, pero bueno, tenemos que estar tranquilos de que estamos haciendo las cosas que corresponden a tiempo y bien, que eso genera cierta tranquilidad. Pero bueno, es difícil y seguramente van a cambiar y se van a modificar un montón de cuestiones después de la cuarentena, pero esperemos que sean para bien. Sí, tal cual. Esperemos, yo creo que eso sí va a ser para bien. Estamos aprendiendo a sobrellevar un montón de cosas a las que no estábamos acostumbrados y se dificultan muchísimas otras cosas. Pero bueno, creo que hay que también confiar en quienes nos gobiernan, en algunos más, en algunos menos, no sé. Eh, y bueno, y aprender y pensarnos para ser mejores más adelante, digamos, cuando podamos finalmente atravesar este momento por el que estamos pasando. Bueno, Gonza, ¿querés contarnos un poco qué es la disidente? Dale. Eh, bueno, la disidente es un espacio que nosotros lo consideramos un espacio de construcción política, ¿no? Con los compañeros y con las compañeras que, que nos imaginamos en un momento en el que estábamos militando cuestiones más relacionadas con el feminismo, cuestiones de género, eh, y había dentro del espacio político en el que estábamos en ese momento un frente que era de mujeres, que se amplió y que quería abordar o tratar otras cuestiones que no solamente estuvieran como encerradas dentro de la esfera de la lucha del feminismo desde la visión de las mujeres. Entendimos en un momento como que la lucha no podía seguir siendo únicamente de las compañeras mujeres, sino que se tenía que ampliar ese espacio de construcción y de militancia, porque encontrábamos dentro de nuestro grupo de compañeros y compañeras puntos en común, ¿no? Teníamos en claro que había un enemigo muy fuerte, que era el machismo, que era el patriarcado, y que teníamos que abordar esa problemática, que nosotros la consideramos una problemática social como muy arraigada, eh, teníamos que abordarla desde otras miradas, diferentes a las que se venían trabajando en nuestro espacio, al menos hasta ese momento. Ahí cuando se amplió este frente de mujeres, que fue bastante interesante, las discusiones que se dieron fueron acaloradas, ¿Vos fueron estás en la apertura?
muy constructivas. ¿Cómo? Fue fácil la apertura porque el movimiento feminista, digamos, y tuvo una discusión al respecto, es un Sí. momento de quiebre, eh, y yo no sé si es tan fácil la apertura, ¿no? Digo, el año pasado, en el 2019, fue el encuentro número 34 y una fuerte discusión de que no se llamara más encuentro de mujeres, sino que se llama encuentro nacional de mujeres, sino que se llamara encuentro plurinacional y pudiera incluir a las disidencias, y fue una discusión que no se ganó en ese momento, y yo sostengo, creo que no es tan abierto el movimiento feminista, ¿no? Por supuesto, digamos, hay de todo. Sí, es cierto, no es una discusión fácil de dar, sobre todo desde el rol de los varones dentro de los movimientos feministas y dentro del feminismo. Pero es cierto también que no es algo nuevo, que hay antecedentes, no sé, por ejemplo en Argentina desde 2012 existe un colectivo de varones antipatriarcales y es una discusión que se viene dando hace tiempo. Creo que lo que pasó en el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias del año pasado en La Plata marcó un antes y un después. Al menos empezó a dar la discusión, vimos la presencia de compañeros varones más allá de las diferentes percepciones de identidad de género que puedan tener esos compañeros, pero digo, hubo una apertura en ciertos espacios, que no fue en todos, eso es cierto, pero la presencia de varones dentro de las discusiones que se dan en contra del patriarcado y en contra de la masculinidad eh, impuesta, me parece que es interesante y quizás no es fácil en este momento dar esa discusión, pero al menos que se empiece a visibilizar que hay otras formas de transitar la masculinidad, es interesante, es rico y es un punto de partida para algo que nosotros, quienes formamos parte de la disidente, tenemos como un horizonte a alcanzar, que sabemos que quizás no lleguemos nunca a pensar un feminismo integrado por varones y mujeres en igualdad de condiciones, en igualdad de, porque consideramos también que los varones tenemos ciertos privilegios a los que a veces no se puede renunciar, porque estás atravesado por un montón de particularidades del contexto mismo, ¿no? Nosotros que somos militantes políticos, lo tenemos en claro eso, que las desigualdades existen por más que uno sea, pero el compañero más feminista, hay ciertos privilegios a los que incluso con la intención de renunciar a ellos no se puede. Pero me parece como punto de partida, al menos interesante plantear la discusión, empezar a tratarla, empezar a debatirla y poner sobre la mesa cuestiones que a veces como que quedan ahí como en los rumores de pasillos o en las reuniones entre dos o tres y que nunca se plantean de manera política partidaria. Y me parece que esa es la tarea que nos tenemos que dar quienes militamos en los diferentes espacios políticos, ¿no? Llevar esta discusión del feminismo como un espacio más amplio a una cuestión político-partidaria. Sí, coincido, me parece interesante eso. Esperemos que se pueda dar en algún momento. Digamos, está bueno que alguien tome la iniciativa y que se pueda empezar a dar la discusión en un lugar sumamente machista como es la política, ¿no? Porque es un lugar netamente, naturalmente machista, así como vos hablas de privilegios naturales, yo creo que la política es naturalmente patriarcal. No sé qué opinás vos, ahí que estás tomando mate, nada más, sin decir nada. No, yo prefiero escucharlos a ustedes, que sé que están más metidos en el tema y nada, me parece mejor escuchar. Igual coincido en esto, me parece que sí, que la política es uno de los espacios más machistas que hay, así como también otro, aprovecho que hoy tengo la remera del campeón, fútbol, por ejemplo, es otro de los lugares más machistas que hay. El deporte en general, pero el fútbol creo que tiene, al ser el deporte más popular también, me estoy yendo de tema, ¿no? Pero vos me metiste y bueno, yo ya vuelo. Es uno de los espacios donde más se reproduce el machismo. Hace poco salió una entrevista, lamentablemente ahora no tengo el nombre, de un defensor del fútbol del ascenso, donde él dijo en una entrevista que era homosexual y habló de lo difícil que era y cómo le costaba, ¿no? Y así todo, de las dificultades que hoy se ven, dice que años atrás hubiese sido impensado e imposible poder decirlo. Y sin embargo, él siente que a partir de todos los avances que hay en materia de feminismo y de derechos, lo pudo hacer. Sí, bueno, no leí la nota, la voy a buscar, porque es interesante también para poder poner y visibilizar las identidades disidentes y hablar sobre libertad sexual, ¿no? También como quebrar la norma heterosexual, me parece, ¿no? Gonza, vos, ¿cómo definís a las identidades disidentes? Si nos tenés que explicar así, ¿no? En pocas palabras.
En pocas palabras, bueno, nosotros cuando pensamos el espacio de la disidente, al principio te comento, lo habíamos pensado como un espacio de charlas, de debates y demás, justamente para tratar de entender. Para mí, la categoría disidencia está en construcción, sigue en construcción permanente. Al principio nos habíamos planteado crear un espacio de debate, de charla, de seminarios, talleres y demás, y después pensamos que quizás no era ese el mejor modo de visibilizar, que era lo que nosotros nos proponíamos, diferentes identidades distintas de lo que se espera que sea una persona porque nació con determinado sexo genital. De ahí surge la identidad disidente. Bueno, en pocas palabras, eh, las disidencias son aquellas identidades que no siguen ciertos cánones o lo establecido socialmente o políticamente incluso de cómo tiene que ser una persona cuando nace varón o cuando nace mujer. Ese binario se quiebra a partir de que vos tenés varones que se involucran en el feminismo, varones que empiezan a cumplir roles que socialmente e históricamente fueron atribuidos a las mujeres, o mujeres que empiezan a comportarse de ciertas maneras que generalmente son atribuidas a los varones. Bueno, ese quiebre en lo binario de cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un varón, que siempre está arraigado a lo biológico únicamente, cuando se quiebra empiezan a aparecer identidades que son distintas a las que nosotros podemos concebir en nuestra sociedad o porque nos educaron de determinada manera. Más allá de lo estético, yo sé que lo estético tiene un valor importante, muchas de las identidades disidentes dentro de los varones, por ejemplo, vemos varones que se pintan las uñas, que usan polleras, que se visten de manera que generalmente nos atribuye a cómo debería vestirse un varón. Pero eso es lo menos. Lo que nosotros tratamos de resaltar o de poner en valor es que hay otras formas de vivir nuestras vidas, que no necesariamente coinciden con esas formas que imagina el colectivo, con esa forma que imagina la sociedad que nosotros, siendo varones, tenemos que vivir. Existen otras formas de familia, existen otras formas de comportarse, existen otros trabajos que podemos hacer los hombres que no son, por ejemplo, o tareas que no son, por ejemplo, jugar al fútbol, que no son, por ejemplo, trabajar en cualquier labor que requiera fuerza, y a la inversa obviamente también, ¿no? Y de ahí surge esta cuestión de nuevas masculinidades que yo la discuto un poco, pero que es interesante también de analizar y de estudiar y de debatir. ¿Por qué las discutís? Porque sí he visto ese debate de si son nuevas o no son nuevas, las masculinidades, digamos, ¿qué es lo que pensás al respecto? En realidad yo discuto mucho la categoría de nuevo, ¿no? Y me pasa en diferentes ámbitos. Yo soy docente y me pasa también en la docencia cuando hablamos de educación y hablan de las nuevas infancias, las nuevas adolescencias. A mí me parece que la herramienta que tenemos más a mano para explicar académicamente algo cuando lo desconocemos o cuando no nos animamos a ponerlo en debate real, es atribuirle la categoría de nuevo. Entonces le ponemos nuevas infancias para algo que desconocemos o que no queremos estudiar en profundidad. Y me parece que en el caso de las identidades pasa algo parecido. O sea, hablamos de nuevas identidades cuando hablamos de una persona trans, por ejemplo, pero las personas trans existieron históricamente. Si uno analiza la historia, va a encontrar personas transgénero en 1800, en 1700, en los diferentes reinados a través alrededor del mundo uno puede identificar personas que no se sentían cómodas con el sexo biológico con el que nacieron. Entonces, atribuirle esa categoría de nuevo a mí me parece como que está desacertado. Tendríamos que pensar una nueva. Pero bueno, si es la que tenemos más a mano para poner en debate todas estas cuestiones, bienvenida sea. En el caso de la masculinidad, no me hace tanto ruido porque me parece que sí hay nuevas formas de transitar la masculinidad. Pero en el caso de las identidades, me parece como que ahí le estamos cerrando en la categoría y podríamos pensar una mejor manera de ponerle nombre a algo que existió desde siempre. Bueno, sí, tiene que ver un poco más que nada con la comodidad, ¿no? Digamos, esto de lo que nosotros desconocemos es nuevo para nosotros, pero Claro. obviamente existe, siempre existió. Pero bueno, bienvenido sea que también sea una forma de poder visibilizar y
ponerlo en agenda, ponerlo en debate y seguir deconstruyendo y construyendo, ¿no? Me parece que, bueno, al menos es un avance, hay que seguir dando la discusión, yo coincido, porque además las palabras tienen toda una, digamos, dan una impronta, tienen una connotación y hacen también a la esencia, es simbólico también, y es importante que el nombre, como lo llamemos, sea lo que realmente... Es que si nos ponemos a pensar, nosotros somos palabra, o sea, la palabra nos constituye y nos visibiliza y nos da existencia incluso. O sea, lo que no se nombra no existe. Nosotros en el espacio político en el que yo milito tenemos una frase que es casi de cabecera, que es el silencio no es nuestra palabra. Nos parece que hay que hablar de todo aquello que incomoda, que molesta, que nos causa ruido, porque poniéndole palabra a las cosas es como hacemos que existan, como hacemos que tomen entidad y que se visibilicen. En este momento creo que nos faltan palabras para nombrar un montón de cosas, pero bueno, será cuestión de construirlas, y si esa construcción es colectiva y es amplia, mucho más amplia de lo que es el feminismo hoy en día, bueno, mucho mejor todavía. ¿Y cómo pensás? Porque ahora está bueno todo esto que traes, porque se me vienen muchos temas como para charlar, pero por ejemplo, ¿no? Las nuevas masculinidades, por decirlo de alguna forma, ¿cómo hacemos como para trabajarlo, militarlo, discutirlo, charlarlo en diferentes ámbitos? Porque no es lo mismo, ya lo sabemos nosotros que estamos acá en Moreno, trabajarlo en, no sé, en un barrio satélite, en Catona, que trabajarlo en Paso del Rey Centro, en Moreno Centro, lo mismo en Capital Federal que en un barrio mucho más popular de La Matanza. Es diferente, porque son diferentes las construcciones, los vínculos que se van dando y cómo crecen los pibes en esos barrios. ¿Cómo pensás o pensás que sí que puede funcionar una misma fórmula? Yo creo que una de las grandes equivocaciones de los movimientos en general, no solamente del feminismo, es tratar de teorizar demasiado y bajar con teoría a un territorio en el que ya existen particularidades y realidades que nos pueden llenar mucho más que un libro que escribió alguien de renombre y demás. Y creo que ahí está el error. De estos barrios de los que vos hablás, bueno, uno se investiga, si se involucra realmente, se hace un estudio, pero realmente vivo, de la realidad de esos barrios, va a descubrir que existen identidades disidentes, que existen personas trans, que existen personas que no son heterosexuales o que no son cis o que se perciben a sí mismas de diferentes maneras, y no es tan difícil la convivencia con los pares, incluso en las escuelas. En el contexto de escuela siempre se piensa como cuál va a ser la teoría que tenemos que bajar teniendo en cuenta esto y aquello, y como se parte desde la presunción de que algo va a ser problemático. Y quizás no lo es. Si uno analiza la convivencia de los adolescentes y de las adolescentes hoy en día en las instituciones educativas, se va a dar cuenta que son mucho más inclusivas que quizás las propuestas pedagógicas que pueden venir del Ministerio de Educación. Sí, los pibes la tienen muchísimo más clara, ¿no? Los pibes y las pibas la tienen mucho más clara y ellos van a ser quienes nos enseñen a nosotros, los más grandes, no tan grandes, pero a poder deconstruir y a poder entender nuevas dinámicas y nuevas formas de relacionarse. Me parece que nosotros los adultos partimos de un prejuicio, ¿no? Con el que venimos y con el que nosotros mismos nos criamos, y creo que esto, que los pibes, las pibas, digamos, la tienen muchísimo más clara que nosotros. Y tienen menos prejuicios, muchas más libertades, y no se enroscan tanto con un montón de cosas que nosotros todavía hoy, incluso quienes estamos en proceso de construcción y vamos como tratando de cambiar un montón de cosas como las que nos criaron, nos damos cuenta de que nos falta un montón. Yo todo el tiempo me doy cuenta de que nos falta un montón, ¿no? De accesar un montón de cosas, entender un montón de cosas y de dejar como de horrorizarnos con otras. Y ahí los pibes la tienen clara. Seguro, seguro. Para mí, ese horizonte del que yo te hablaba cuando nosotros pensábamos el espacio de la disidente es el que nos marca el camino, que, que nos hace andar y que nos hace aprender y de construir un montón. También es cierto que las nuevas generaciones, y en este caso sí son nuevas, porque son actuales, que las nuevas generaciones tienen una particularidad que quizás
nuestra generación no la tuvo y la anterior a la nuestra tampoco, que fue haber nacido en un contexto de derecho diferente. Me parece que todas las leyes que surgieron a partir de cierta concepción de la persona como sujeto de derecho influye muchísimo en esa convivencia, en esas relaciones humanas y demás. Si vos te pones a pensar todas las leyes que hay en relación a género, a igualdad, a diversidad, todas empiezan con el mismo número, todas empiezan con 26.000, y eso habla de una época y de una decisión política de que las cosas al menos comiencen a cambiar. Ese tipo de vínculos porque nacieron en un contexto de derecho, o sea, Sí. todas las leyes. Retomamos ahí, pará, dale. Ahí ya Bueno. Todas las leyes, para, Dale, listo. Dale. ¿Usted lo va ahí? Sí, sí. Ah, listo. Ahí va. No es casual que las nuevas generaciones piensen de este modo, se relacionen de este modo, tengan vínculos diferentes a los que nosotros teníamos cuando éramos chicos o cuando éramos adolescentes. Digo, nacieron en un contexto de derecho y en un contexto en el que se percibía, o se percibe incluso ahora, a las personas como sujetos de derecho. Digo, si uno se pone a analizar todo el conjunto de leyes que tenían la intención de ampliar derechos en cuestiones de género, de diversidad, de inclusión, no es casual que todas empiecen con 26.000 algo. Digo, habla de un momento político histórico en el que se tomó la decisión de que nuestra sociedad sea un poco más inclusiva, sea un poco más, se reconozca la diversidad que existe dentro de nuestra sociedad. Listo. Para cerrar, Gonzalo, no quería dejar de preguntarte un poco por actualidad política y por ahí yendo más a fondo, metiéndonos en lo local. Vos el 29 de marzo hiciste una publicación muy interesante que quisiera un poco que puedas desarrollar. Te leo una parte por ahí de lo que pusiste que me parece que está bueno como para poner en debate. Bueno. Y dice lo siguiente: va siendo hora de dejar atrás la vieja política, esa que calla ante los errores de quienes nos representan solo por compañerismo político o por intereses más personales que colectivos. Y es que las soluciones reales a los problemas reales requieren de mucho más que discursos que solo potencian y alimentan la logomaquia de aquellos por quienes tienen todas las necesidades básicas resueltas. Y lo último que me parece que está bueno es esto que pones y que dice: y ahora parece que nunca es el momento ni de plantear disconformidades ni de alzar la voz ante tanta injusticia y atropello. Me parece que eso me gustó mucho, ¿no? Pero bueno, me gustaría que si querés desarrollar un poco esto, qué es lo que quisiste dar a entender. Sí, primero me criticaron mucho por usar la palabra logomaquia, que es una que a mí me gusta mucho, porque me parece que se repite mucho en diferentes espacios. Y bueno, para quienes no la conocen, la logomaquia es algo así como autocomplacerse hablando de algo solo por hablar, sin buscar ningún tipo de cambio, sin buscar ningún tipo de transformación, ni que tenga un impacto real en nuestra cotidianidad, sino hablar por el placer de hablar y de debatir y de discutir, pero no llegar nunca a una acción concreta. Que me parece a mí que es lo que está pasando en diferentes espacios. Lo podemos relacionar totalmente con el feminismo dentro de los espacios de los que nosotros somos partes. A mí me pasa que entro en tensión permanente con los espacios en los que participo, porque me parece que se dan muchas discusiones, pero que esas discusiones o esas ideas que se plantean siempre quedan al nivel del discurso y no se va mucho más allá. Si bien planteamos que tiene que existir igualdad independientemente del género, independientemente de lo etario incluso, en la realidad eso no se da. Uno se puede poner a analizar, bueno, las construcciones de los diferentes partidos políticos, se puede poner a analizar cuáles son los lugares estratégicos que ocupan las personas de cada partido político y se va a dar cuenta que las desigualdades existen dentro de la política. Y algo que yo quería plantear en ese momento, que fue un momento de bronca, pero también de mucha angustia, porque a veces uno se siente como impotente de no poder transformar ni siquiera el espacio en el que está desarrollando sus actividades como militante. Algo que a mí me preocupaba en ese momento era no poder plantear disconformidades con mis propios compañeros, con mis propias compañeras o con aquellas personas que yo elijo que me representen.
Digo, como militante nosotros elegimos formar parte de un partido político, de una agrupación política, de una agrupación social, una organización, lo que querramos. Y elegimos personas que creemos que representan todo aquello en lo que nosotros creemos o lo que queremos defender. Y yo lo que planteaba en ese momento es, si yo no puedo plantear disconformidades y no puedo interpelar a esa persona que yo elijo que me represente, entonces me tengo que replantear si es este el tipo de política que yo quiero que eh, siga existiendo. Digo, en algún momento nos tenemos que sentar a pensar eso. ¿Es esta la política que queremos? ¿Queremos seguir repitiendo cosas? ¿Queremos seguir formando parte de ese discurso del silencio que tolera? Yo discuto mucho de la tolerancia, ¿no? En muchos sentidos. Dentro de todo lo que es las cuestiones de género, de diversidad y demás, se habla mucho de la tolerancia. Bueno, tenemos que ser tolerantes. A mí me parece que tenemos que trascender eso. No se trata de tolerar, se trata primero de respetar y después de tratar de construir algo que nos satisfaga a todos y a todas. Bueno, eso no estaría pasando en los espacios políticos, al menos en los que yo defiendo y en los que quiero estar y de los que quiero formar parte. Y me parece que si no damos un puntapié inicial en plantearnos, bueno, eh, tenemos que corrernos de la situación de rebelión en la granja, que es esa historia maravillosa que nos decía, bueno, todos somos iguales, pero algunos parecemos ser más iguales que otros. Bueno, yo me quiero correr de ahí. Yo quiero que realmente todos seamos iguales y todos y todas y todes podamos plantear disconformidades al interior de los espacios que militamos, porque me parece que es la mejor forma de construir algo que realmente sea justo, que realmente sea inclusivo, que realmente sea igualitario y que no quede solamente al nivel del discurso, sino que se concrete en algo real, en algo positivo y en algo que bueno, que genere un cambio, una transformación. ¿Y vos sentís Yo que hace estás poco, sí. acompañado, Onda, en eso que estás pensando, reflexionando últimamente, que estás planteando, o sentís que estás siendo como un loquito ahí que hizo catarsis No, y no, no. No, si yo sintiera que soy un loquito que anda haciendo catarsis solamente, ya no sé, ya mi destino habría sido otro, no sé dónde estaría en este momento. Por suerte encuentro, a mí me gusta hablar de sororidad, resignifico la palabra y digo, encuentro sororidad en muchas personas que he conocido en este último tiempo y en muchos compañeros y compañeras que conozco desde hace años que también tienen esta misma intención de transformar la política y de transformar las formas de hacer política y pensar en espacios realmente diversos, inclusivos y democráticos. Y me parece que el feminismo tiene mucho que ver con eso. Eh, Somos varios quienes estamos en esta tarea, pero, pero me parece que muchos estamos como ahí sin dar ese puntapié falta inicial ahí el de pasito, ¿no? alzar. ¿Cómo? Falta ahí como dar el paso, ¿no? Como que estamos en Falta como la... dar el paso de poner en discurso, en palabra, todo eso que tenemos adentro, que es una revolución. Tal Es una cual. revolución. Hay que tomar las armas, me parece. Sí. Bueno, hace poco yo le comentaban ahí, ¿no? Hay mucho discurso hecho sobre cuestiones de género, sobre cuestiones de derecho y demás. Nos falta la práctica, falta mucho la práctica, sostener ese discurso que supongo y quiero creer que todos estamos de acuerdo, con el que todos adherimos y demás. Uno, por ejemplo, es la ley de cupo laboral trans. O sea, es una normativa muy potente que generó un antes y un después en materia de derechos de las personas transgénero, ¿Se pero cumple? que en la realidad, y no sé en cuántos espacios de los que podemos participar y de los que podemos eh, llegar a generar algún tipo de transformación, se está cumpliendo. Son muchos los municipios, por ejemplo, que están gobernados por personas que son de los partidos políticos a los que nosotros consideramos amigos, pero ¿se está cumpliendo esto? Y nos planteamos si se cumple o no se cumple. Pasa lo mismo con la ley, por ejemplo, sobre educación sexual integral, la 26.150 en educación. Somos un montón los docentes que estamos a favor de esa normativa, que la defendemos, que levantamos esa bandera, pero ¿cuántos somos los que alzamos la voz en las escuelas, en las instituciones educativas, en los espacios de debate para decir que esto no se está cumpliendo y que hay que generar una transformación? Sí. Bueno, Quizás por ahí venía mi catarsis y mi enojo y salió eso, está salió bien, esa publicación pero también como llamado
o como invitación al diálogo, al debate, a la charla y a la construcción colectiva. Me parece que siempre es esa la intención cuando uno hace un descargo de ese tipo, es para interpelar a ciertas personas que me parece que necesitan ser interpeladas para poder empezar a construir algo distinto, algo diferente. Bueno, esperemos que varias personas se sientan interpeladas, sobre todo a nivel local, estoy hablando, porque es necesario que empecemos a dejar de teorizar, a dejar de decir muchas cosas y empezar a hacer, ¿no? Me parece que eso es lo importante, ese es el paso que tenemos que dar. Creo que cuando podamos salir de la cuarentena, ahí amerita alguna reunión y algún espacio para poder repensar y pensar cómo vamos a construir una alternativa, ¿no? Una alternativa que haga lo que dices, ¿no? Que eso yo no lo estoy viendo. Gonza, querido, ¿sabes qué? Me parece súper interesante la entrevista que estamos haciendo. Te voy a invitar a seguir para que podamos encontrarnos en este espacio y podamos seguir charlando y debatiendo. Vamos a hacer alguna columna, no sé, después sí, pensalo, a ver si te gusta la propuesta. Encantado, yo encantado. Bueno, pero nuestro podcast esto dura poquito. Estamos aprendiendo acá. Yo estoy yo más en realidad con las tecnologías porque soy media anti todo, así que bueno, te vamos a estar despidiendo, Gonza, y nos vamos a estar encontrando nuevamente más adelante, porque nos queda un montón de cosas para las que hablar y profundizar, me parece. Muchas gracias, Gonza, por esta comunicación. No, de nada. Algo cortito, lo último, en Moreno estamos buscando a Camila, todavía estamos reclamando su aparición con vida, así que pedimos por favor que sigamos compartiendo la imagen de Camila con este pedido de aparición en todos los medios posibles, porque estamos en cuarentena, estamos aislados, estamos encerrados en casa, pero hay personas que no están en su casa, que no vuelven y por ellas estamos levantando la voz incluso desde nuestros hogares. Exactamente. Hacemos nuestro pedido también. Sí, y apoyar el cartelazo, ¿no? Y seguir compartiendo la imagen como hizo Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.